¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos bien? Sí, ingeniero. A ver, ya. Vamos a ver. A ver, listo. Entonces, miren, con una tabla no nos podemos complicar porque las consultas no son difíciles, ¿no? Esto hay que revisarlo, hay que practicarlo para poder manejarlo de la mejor manera. A ver, lo que vamos a hacer ahora es, como solo tenemos data, solamente tenemos data de estudiantes, vamos a agregarle data a los programas de estudio, y a las unidades didácticas, ¿ya? Para poder hacer consultas con dos tablas, ¿ya? Programa de estudio y unidad didáctica. Entonces vamos a agregarle a estas. Vamos a agregarle data. Por ejemplo, aquí en programa de estudios, vamos a agregarle, por ejemplo, computación e informática. Para probar, vamos a agregar unos cuantos. Contabilidad. Y vamos a agregarle, a ver, mecánica. Así nomás le voy a poner, ¿ya? Mecánica. A ver, civil. Enfermería. Y aquí vamos a agregarle solamente, vamos a llamarle así, computación nomás, ¿ya? Por una cuestión de hacerlo más fácil. Entonces, estas carreras serían aquí. Y en el programa de estudio, por ejemplo, taller de base de datos, diseño web, lógica de programación, por ejemplo. Análisis, diseño de sistemas. Vamos a ponerle a ver aplicaciones móviles, vamos a poner así. Voy a inventarme, literatura, a ver, matemática, estadística, a ver, redes, soporte, ¿ya? A ver,
libros contables para hacer la diferencia. A ver, topografía. Para hacer la diferencia nomás, ¿ya? Medicina, medicina suena más a carrera, a ver, inyectables, ¿no? Hacer una diferencia. A ver, mecánica, motores, ¿ya? Ahí vamos a tener diferentes unidades como unidades didácticas, ¿ya? Todo esto son unidades didácticas. Entonces, de esta manera vamos a intentar llenar esta tabla de unidades didácticas y esta tabla de programas de estudio. A ver, ¿por dónde debemos empezar? ¿Por unidades didácticas o por programas de estudio? ¿Por dónde se inicia a llenar las tablas cuando están relacionadas? Acá están relacionadas. El programa de estudio está relacionado con unidad didáctica. ¿Por dónde se debe empezar? ¿Cuáles son las tablas que se llenan primero? ¿Cuáles son? ¿O cuál es en este caso la tabla que debe llenarse primero? Programa de estudio. Programa de estudio. Ahora, ¿por qué se determina programa de estudio? Porque siempre se llenan las tablas principales. ¿Y cuáles son las tablas principales? De donde parte la clave primaria. De donde parte la clave primaria, esas son las tablas principales. Entonces, como esta tabla llamada programa de estudio está enlazada con unidad didáctica, aquí empieza la llave, la clave primaria. Entonces, primero debemos llenar los programas de estudio y luego la unidad didáctica, porque aquí llega una clave foránea. La clave foránea es del programa de estudio. Entonces, no olvides, cuando empezamos a llenar las tablas, empezamos a llenarlas desde donde empieza el 1 o la clave primaria. Entonces, vamos a llenar primero esta tabla. Entonces, este de aquí lo vamos a ir cerrando y vamos a ir a donde dice programa de estudio. Ya, lo vamos a hacer en modo asistente, ya hemos aprendido el insert, ya sabemos que con insert podemos llenar esto, pero por hacerlo mucho más rápido, entonces vamos a elegir edición, vamos a editar, vamos a editar. Entonces será el llenado de la tabla programa estudio. Eso vamos a llenar. ¿Ya? Entonces, anticlic en programa de estudio, editar. Y le comenzamos a decir acá, por ejemplo, a ver, ¿qué le hemos puesto en las columnas? Un entero, por ejemplo, acá. Mucho cuidado, hemos dicho también, con los tipos de datos. Identificador de programa de estudio es un entero. Entonces, por ejemplo, 1, nombre de programa de estudio. Le hemos puesto solamente computación. Voy a obviarme inclusive las tildes, ¿ya? Estado, un char activo, es decir, esta carrera la estamos dictando. 2, contabilidad, activo, por ejemplo. 3, ya le habíamos puesto civil, activo. 4, mecánica, activo. 5, enfermería, activo. ¿Ya? Y por una cuestión de ejemplo, 6,
por ejemplo, laboratorio inactivo, es decir, es un programa de estudios que nos está ofertando. 7, por ejemplo, agropecuaria, tampoco se está ofertando. Ese es como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo. Entonces, con esto hemos llenado programa de estudio. Simplemente hay que escribir y poniéndole el número correlativo. ¿Ya? Entonces tenemos 7 programas de estudio, 2 inactivos y 5 activos. Entonces, mira, cuando nosotros nos basamos en el diagrama dice, ya están los programas de estudio, ya hemos llenado los programas de estudio acá. Ahora hay que llenar las unidades didácticas. Y teniendo en cuenta la clave primaria del programa de estudio para que hacer la foránea acá. ¿En qué sentido tomarla en cuenta? Esto lo voy a cerrar. Que cuando yo empiece a llenar en base a este diagrama la unidad didáctica, entonces voy ahora a la unidad didáctica. Acá está la unidad didáctica, anticlic, editar, ¿no? Para llenar la unidad didáctica. Entonces ahora vamos a llenar la unidad didáctica. Es anticlic, editar. Y hay que ver las columnas. Entonces igual, código de unidad didáctica es un entero. Por ejemplo, 1. Nombre de la unidad didáctica. Taller de base de datos. Créditos. Luego, no tengo el itinerario, voy a inventarle. 4. Número de horas. 4. Ciclo del... ¿Cómo está el ciclo acá? Está como un entero. Entonces, esto se lleva en tercer ciclo. ¿Y a qué programa de estudio pertenece? Por ejemplo, pertenece a computación. Entonces, computación, su clave primaria es 1. Entonces, acá debo ponerle cuál es la clave foránea, 1. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que la unidad didáctica taller de base de datos pertenece al programa con código 1 o con identificador 1. ¿Quién es el programa que tiene identificador 1? Computación, por ejemplo. Otra unidad, la unidad 2. Por ejemplo, lógica de programación. Lógica de programación. Le voy a poner los mismos créditos. ¿Eh? Ciclo de lógica de programación, tercero. ¿A qué programa de estudio pertenece? Al 1 también de computación. Tercera unidad. Por ejemplo, voy a ponerlo así. Estoy cambiando con respecto a los finanzas. ¿Ya? Finanzas. A ver. 3 créditos. 3 horas. Estoy inventando. Ciclo de finanzas. Vamos a ponerle que lo llevan en quinto ciclo. Y la carrera, el programa de estudios de contabilidad tiene 2. Su clave es número 2. Por lo tanto, acá deberíamos ponerle 2. ¿Ya? Otra vez. Cuarta unidad. Por ejemplo, a ver, diseño web. Diseño web es del quinto ciclo de computación, 1. Otra unidad, 5. Motores le habíamos puesto. Motores, estoy inventándome eso de acá. ¿Eh? Motores, por ejemplo, vamos a ver que lo llevan en segundo ciclo y es de la carrera de mecánica. La carrera de mecánica tiene código 4. ¿Ya? Tiene código 4. Entonces acá 4. Otra unidad.
Por ejemplo, hemos puesto inyectables, creo, ¿no? Inyectables. La unidad didáctica inyectables. Lo dictan en el cuarto ciclo, por ejemplo, y pertenece a enfermería. Enfermería tiene códigos, no, código 5. Código 5, entonces acá debemos ponerle 5. ¿Ya? A ver, otra unidad en computación. A ver, 7. A ver, análisis y diseño de sistemas. Análisis y diseño de sistemas. Tercer ciclo de computación. A ver, hasta ahí. Entonces, de esta manera, he llenado unidades didácticas a 1, 2, a 4 carreras. ¿Ya? A 4 carreras. Vamos a ponerle, a ver, la unidad de análisis. A ver, análisis a la carrera de, lo llevan en el quinto ciclo, por ejemplo, a la carrera de enfermería que tenía código 5. 9, por ejemplo, a ver, soporte le habíamos puesto, ¿no? Soporte. A ver, lo llevan en primer ciclo, la carrera de computación. Y una última, a ver. 10. A ver, una de las carreras que no que están inactivas. A ver, agropecuaria, a ver. Una unidad de agropecuaria, a ver, cultivo, vamos a ponerle, ¿eh? Cultivos. Lo llevan en el sexto ciclo de la carrera de agropecuaria. Agropecuaria es código 7. Entonces, código 7. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Miren, ¿qué pasaría si yo tengo acá 7 carreras? 7 carreras y son del código del 1 al 7. Y yo le pongo acá el código 10. ¿Ya? Código 10. Entonces, miren lo que va a suceder. Me va a arrojar un mensaje. 10, por supuesto que 10 aquí no existe. En la tabla principal de programas de estudio, la carrera 10 no existe. Pero yo intento ponerle aquí el código 10 como clave foránea de una carrera que no existe. Entonces yo intento y miren el mensaje. El mensaje dice, aquí, dice que hay un conflicto ocurrido en la clave foránea, miren, en la clave foránea, en programa de estudio, en la columna identificador de programa de estudio, lógicamente. O sea, yo intento poner como clave foránea 10, como clave foránea 10, pero resulta que esta clave, resulta que esta clave foránea 10 no existe, por si se acaba, acá dice, la clave foránea, dice acá, la clave foránea que yo estoy escribiendo no se relaciona o no existe, no existe en la tabla programa de estudio. No existe en programa de estudio. Y es verdad, porque este código 10 que intento poner como clave foránea no existe en la tabla programa de estudio, donde dice que no existe en la clave programa de estudio en la columna
identificador finito no existe como identificador. Eso es lo que me dice el mensaje. Entonces, el gestor de base de datos me va a permitir no errar. Si yo intento escribir una clave foránea que no existe como clave primaria en su tabla de origen, me dará este error. ¿Ya? Entonces, como esto no existe, le pongo lo que existe. Entonces, habré llenado, acabo de llenar la tabla de unidades didácticas. Entonces, en la siguiente clase, lo que vamos a tratar es ya cómo hacer consultas con múltiples tablas, en tablas relacionadas, por ejemplo, ¿no? En estas dos tablas, ¿cómo podemos hacer consultas? Un ejemplo de ello podría ser obtener, por ejemplo, cuántas unidades didácticas tengo registradas por programa de estudio. ¿Cuántas unidades didácticas tengo registradas por programa de estudios? Por ejemplo, ¿no? En computación, si yo haría esa consulta, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos o cuántas unidades didácticas existen por programa de estudio, si esa fuera la consulta, si eso sería la consulta, yo debería arrojar, por ejemplo, una cuadrícula acá que podría tener esta cuadrícula, podría tener este orden, donde aquí podría estar el código del programa de estudio, aquí podría estar el nombre del programa de estudio, ahí el programa de estudio, y aquí podría estar el número de unidades didácticas por programa de estudio. Entonces, por ejemplo, el código 1, a ver, resuelvan esto. Es lo más grandecito, a ver. El código 1, ¿quién era el código 1? ¿Quién era código 1? Avancen para terminar. ¿Quién tenía código 1? Base de datos. No, programa de estudio. Este es el nombre del programa de estudio. Estoy poniendo quién tenía computación. Computación tenía el código 1. ¿Cuántas unidades didácticas hay en computación? Ahora tengo que contar acá. Computación tiene el código 1. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el resultado acá sería 5. ¿Qué otra carrera tengo? Contabilidad. 2. Contabilidad es el número 2. Entonces, contabilidad. ¿Cuántas unidades tiene contabilidad? Una. ¿Cuántas? 1. 1. Contabilidad tiene 1 porque solamente hay un 2 acá. Tercero. Código 3 no hay. Código 3 no hay. A ver, el código 4.
Código 4. Código 4 era mecánica. Mecánica. Mecánica, ¿cuántos tiene? Código 4. Una. También 1. A ver. Código 5. Código 5 es enfermería. Enfermería. ¿Cuántas unidades tiene enfermería? Una. Código 5. 2. 1, 2. 2 unidades. Y el último código, que es el código 7, que vendría a ser, código 7 es agropecuaria. Agropecuaria. ¿Cuántas tiene agropecuaria? 7. 1. 1. Este es el resumen que debía arrojar bajo las preguntas. ¿Cuántas unidades didácticas existen por programa de estudio? Computación 5, contabilidad 1, mecánica 1, enfermería 2 y agropecuaria 1. La suma de todo esto, debe dar ¿cuánto? El total de registros. ¿Cuántos registros hay? 10. A ver, 5, 6, 7, 9, 10. 10 registros. 10 registros. Es la suma. Es la suma que vemos por acá, ¿no? Aquí hay 10 registros. Es la suma. Esto coincide con esto. Entonces, ya no solo estamos consultando una tabla, porque miren, los nombres de los programas no hay acá. Los nombres de los programas están en la otra tabla. Y esto estamos contabilizando. Entonces, ¿cómo contabilizo registros? Entonces, todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. O sea, en la siguiente clase vamos a construir consultas ya, que esto es más lo que nos piden en los reportes. Los reportes muy rara vez nos piden listados, más nos piden así, estadísticas, como es este caso. ¿Ya? Entonces, eso vamos a trabajarlo en la siguiente clase. ¿Ya? O sea, lo que son las consultas múltiples. O sea, consultas de varias tablas. ¿Ya? Eso vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Algún tema en particular que nos pida para ir practicando o algo? Ya, entonces podemos buscar, por ejemplo... Recomiéndenos un video. No, videos hay un montón, mira, por ejemplo... Sí, pero hay veces que nosotros entramos al YouTube y ¿cómo se llama? No lanza específicamente lo que nosotros queremos. Ya, por ejemplo, ejemplo... no encontramos las palabras adecuadas para poder encontrarlo también. Ya, por ejemplo, consultas simples con la sentencia select. ¿Ya? Por ejemplo, si van a esta página de Aula Clip, aquí van a encontrar ejemplo de la sentencia select. No está compartiendo pantalla, ingeniero. ¿No? Muy bien. Ahora... Sí. Por ejemplo, yo escribo acá, consultas simples, sentencia select, porque eso es lo que me estoy viendo. Por ejemplo, esta paginita es muy didáctica. Selección de columnas. Envíenos el link. Ya. A ver, ahí está en el chat.
Igual lo voy a capturar para que estos sean sus referencias. Sus referencias. Esto. Lo voy a poner también en el documento. Voy a poner la referencia. Ahí estoy. Eso sería como referencia. A ver, en cuestión de videos. Por ejemplo, vamos a ver si por acá hay un video. A ver, por ejemplo, acá, a ver. A ver, vamos a ver qué tratan aquí, a ver. Por ejemplo, acá tratan between, mira. Tratan between. Tratan condicionales. A ver. Between, condicionales, a ver qué más hay. Leak, también tratan leak acá. Mira lo que hemos estado viendo como patrones. In, también tratan in acá. Is null, lo que hemos estado viendo como is null. Order B, también hay order B. Puede ser este video, a ver, les comparto esto en el chat, a ver. A ver esto. Voy a compartir esto. A ver otro, a ver este video que estaba acá arriba, a ver. A ver. ¿Cómo voy a Select. la ciudad la tengo almacenado por ven, ¿no? A ver, este de Hay acá no tanto. un comodín que me permite No, a ver, esto está muy complejo. Ya está, ¿no? A ver, con en PDF. Ahí hay otras. Ya lo vimos. Acá, por ejemplo, a ver. Estos son ejercicios más que... Este es un PDF. Les voy a enviar este PDF. Acá en parte teórica aquí. Acá hay link. Le voy a enviar esto también, ¿no?
Esto también les voy a enviar. Entonces, la siguiente semana continuamos con esto y concluimos. A ver, rapidito con la lista para ya antes que se termine el tiempo y se cierre esto.